3, 2, 1. Acción juvenil. Palabras van, palabras vienen, palabras y más palabras. La vida está llena de letras que no se reflejan en las acciones. Es tiempo de tomarnos unos minutos al día y reflexionar sobre la única palabra que permanece, la palabra de Dios. Porque la fe sin obra es muerta y la palabra sin el espíritu es letra muerta. Esto es la reflexión del día. Hoy vamos a estar hablando acerca del zodíaco, de los astros, de las estrellas. Y yo, para empezar aquí ya reflexionando un poco, ¿estamos confiando en el cielo o estamos confiando en Dios? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿En quién estamos poniendo nuestra mirada? Porque cuando hablamos de zodíaco, cuando hablamos de los signos del zodíaco como tal, estamos hablando de señales y de cosas, y no alguien en quien estamos confiando. Así que hoy te invito pues a que te quedes en full sintonía. Yo sé que muchas personas sienten curiosidad porque todo el mundo, yo creo que la gran mayoría de las personas no sale de su casa sin escuchar los consejos, ¿no?, que dicen allí respecto a los signos y esas cosas. Entonces, bueno, empecemos de cero. Vamos a estar claros primero qué es el zodíaco, porque la gente a veces no sabe de dónde provienen pues todos estos signos y qué es lo que pasa tras todo esto. Entonces, bueno, el zodíaco, para empezar, pues es una zona o franja celeste por cuyo centro pasa la elíptica u órbita que describe la Tierra en su movimiento alrededor del Sol y que contiene las 12 constelaciones o signos. Es decir, es una gran franja, ¿verdad?, donde están 12 constelaciones. Y claro que existen estas constelaciones y además fueron creadas por Dios. ¿Qué pasó y cómo llegamos a los signos? Gracias a la cultura babilónica y a la cultura griega, quienes pues se tomaron la molestia pues de empezar a colocarle nombre y a dividir esta franja como tal. Ellos fueron los que dividieron esta franja en 12 y colocaron nombres específicos a cada uno de ellos. De hecho, los nombres que tiene cada signo viene del nombre de algún animal relacionado con alguna mitología. Por ejemplo, Libra es un mito que se atribuye y se dice de la diosa de la justicia. Por eso es que Libra tiene su simbolito es una balanza, porque se atribuye a esta diosa de la justicia. Tauro, por ejemplo, hay dos, incluso Tauro tiene dos vertientes, dos cuentos. Uno viene del toro de Creta, una bestia mítica que habitaba en Grecia, y otra que es la forma que adoptó Zeus cuando raptó a Europa. Y así sucesivamente. Escorpio también tiene su historia. Y bueno, todos los signos están relacionados con un cuento mitológico. En puro cuento finalmente cae todo esto de la astrología y de lo que son los signos del zodíaco. Además, que les tengo aquí un dato bastante curioso. Hace algún tiempo se descubrió dentro de esta franja celeste una nueva constelación llamada Ofiuco. Pueden buscarla de hecho en Google y se van a dar cuenta que según la aparición de esta constelación, pues cambia totalmente lo que es los signos del zodíaco, porque ya no serían 12 signos, sino 13 signos. Y de hecho en el año 1991, pues los astrólogos mismos, de acuerdo a un eclipse que hubo en esta franja, pues se dieron cuenta, los grandes cambios en cuanto a los movimientos de estas constelaciones que representaba pues la constelación Ofiuco. Es decir, que todo lo que ellos habían hecho y todos los datos y toda la estructura que se le había dado a los signos del zodíaco se modificó. Así que si tú eres Tauro, ya no eres Tauro, eres Aries. Si tú eras Cáncer, pues ya no eres Cáncer, eres Géminis. Así que, ¿y por qué quizás esta información? ¿O por qué los misma astrología no la
no la ha publicado tanto. ¿Por qué? Porque simplemente no les conviene. Imagínate tú que has confiado toda la vida en lo que te han dicho de tu signo, que hoy te enteres, oye, no, ya, eso no se ajusta porque no es el signo, ya hay uno más. Entonces, bueno, es todo un cuento. Al final todo viene de mitologías, de leyenda, y lo más impresionante de todo esto es que es muy fácil que la gente crea en todos estos mitos y leyendas y se les haga tan difícil creer en la verdad, en Jesús, en Dios, en ese creador del universo. De hecho, ¿cuántos no reconocen que Dios nos creó? Pero caemos en todas estas costumbres, y cuando nos vamos a la palabra de Dios, vemos que todas estas constelaciones incluso sí existen. La ciencia lo que ha hecho es descubrir lo que ya Dios había creado y ponerle nombre a lo que Dios ya había creado, o incluso rectificar lo que ya estaba hecho. Cuando vemos en su palabra, vemos que aparecen incluso constelaciones. Por ejemplo, en Job, capítulo 9, versículo 9 y 10, dice: Él hizo la Osa, el Orión y los Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. En Job también, este mismo libro, capítulo 26, versículo 13, dice: Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa, que también es una constelación. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Esto lo decía David en el Salmo 147 a partir del versículo 4. En alguna oportunidad Dios le dijo a algún rey llamado Josías que precisamente quitara todas estas cosas, porque constantemente el pueblo de Israel se desviaba. Hasta el sol de hoy la humanidad entera vive desviándose de las cosas de Dios. Y dice de la siguiente manera: le mandó a quitar ciertas cosas, y además le dijo: y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Mandó a quitar Dios a través de este rey Josías. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 23. A través de Moisés también lo hizo. Dijo: cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con que la gente que allí vive tiene costumbres terribles que no agradan a Dios. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos a quemarlos en honor de sus dioses, practican la brujería, hechicería y creen que pueden adivinar el futuro. Y una de las cosas que intenta la astrología precisamente es adivinar el futuro, qué te va a pasar mañana, con quién te vas a casar y todo este tipo de cosas. Vemos además que Dios pues no está de acuerdo ni con la brujería ni con la hechicería. Dice: además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejo. Pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente, pues nuestro Dios la odia y por eso quiere sacarlos de esa tierra. Dios es claro en su palabra, y cada vez que estudiamos y que nos vamos a ella, pues vemos que wow, estamos rodeados de costumbres consideradas por Dios como terribles, que no lo agradan a Él. Y la humanidad, tristemente, por esa falta de fe y esa falta de confianza en Dios, vive afanada, vive queriendo saber por qué me pasó las cosas, quieren saber qué me va a pasar, y todas estas cosas pues nos llevan a confiar en este tipo de eventos, ¿no? Como los astrológicos. Así que punto número 1, como siempre, llego a la misma conclusión acá en Acción Juvenil: qué importante es activar nuestra fe, qué importante es tener nuestra confianza totalmente en Dios para vivir tranquilos y no tener necesidad de estar creyendo en brujerías, en hechicerías, en astrologías y en todo ese tipo de cosas que intentan en el fondo calmar y dar una cierta paz a la humanidad. Pero el único que nos puede dar esa paz total se llama Dios, y cuando vivimos confiados en Él sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, sabemos que los planes y los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para cada uno de nosotros, que aunque hayan diluvios, aunque hayan fuertes vientos, que hayan tormentas, si estamos con una fe activa no nos vamos a mover, y todo al final será parte de un propósito hermoso que Dios
tiene para tu vida. Como bien exhortaba en alguna oportunidad Pablo cuando se encontraba en Roma, dijo lo siguiente, y lo comparto con ustedes: en vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos, adoran las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Esto lo decía Pablo, esto está en Romanos capítulo 1, versículo 25. ¿Qué estamos haciendo? En vez de adorar a quien creó todas estas cosas, estamos adorando a la creación misma. Entonces, ¿seguirás confiando en el cielo o vas a atreverte hoy a activar tu fe y a confiar en Dios? Palabras van, palabras vienen, palabras y más palabras. La vida está llena de letras que no se reflejan en las acciones. Es tiempo de tomarnos unos minutos al día y reflexionar sobre la única palabra que permanece, la palabra de Dios. Porque la fe sin obra es muerta y la palabra sin el Espíritu es letra muerta. Esto es la reflexión del día.